vamos a darle caña hoy a los conjuntos convexos, que son lo que nos va a hacer falta sobre todo para estudiar lo que eran las restricciones de nuestro problema de optimización, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender? Lo primero que vamos a hacer es trabajar en un espacio en concreto. En el libro lo denotan mediante SUN, es decir, vamos a denotar mediante SUN al espacio euclídeo de dimensión n. Básicamente, hay mucha gente que utiliza esta notación de E sub n. Este espacio euclídeo, ¿quién es? Es Rn dotado del producto escalar usual. ¿Vale? Eso es nuestro espacio euclídeo de dimensión n. Es Rn, pero con un producto escalar. ¿De acuerdo? Entonces, sobre este espacio euclídeo vamos a comenzar definiendo dos conceptos básicos, que son los conceptos de recta y segmento. Es decir, definición sean, vamos a coger dos puntos, x1, x2, pertenecientes a E sub n. Entonces, definimos, por un lado, lo que sería la recta que une. Yo pongo el une entre paréntesis porque más que, entre comillas, porque más que unir es que pasa. Pero bueno, recta que une el punto x1 con el punto x2 como el conjunto dado por todos los puntos x de la forma 1 menos lambda por x1 más lambda por x2, donde lambda es un número cualquiera de R. ¿De acuerdo? Esto lo podemos escribir también de otro modo. Si tú simplemente llamas a esta componente, a este numerito, lo llamas P1 y a este numerito lo llamas P2. ¿Cuál es la condición que deben cumplir P1 y P2? En ese caso, si sumas 1 menos lambda con lambda, ¿cuál es el resultado? 1 siempre, ¿verdad? O sea que la condición sería que P1 más P2 valga 1. ¿Hasta ahí bien? Sí. Esto sería la recta. El libro dice la recta que une, para mí es más bien la recta que pasa por estos puntos, pero bueno, no pasa nada. Una vez que tengo este concepto de recta, realmente no hace falta que coja todas estas infinitas combinaciones, sino que puedo definir lo que sería el segmento. El segmento cerrado de extremos x1 y x2 como el conjunto lo denotamos mediante x1 corchete, x2 corchete, y se define simplemente como aquellos x que pueden expresarse como 1 menos lambda x1 más lambda x2, solo que ahora el lambda
solo puede tomar valores mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. ¿De acuerdo? Igual que definimos este segmento cerrado, podríamos hablar de segmento abierto. ¿Y qué ocurriría en el segmento abierto? Si pongo aquí abierto, cambiaría el corchete por un paréntesis y cambiaría el menor o igual por un menor estricto. Incluso puedes generalizarlo y definir simplemente el segmento abierto en un extremo, cerrado en el otro, poniendo la correspondiente igualdad. Si quiero que sea cerrado en x2, pongo el igual en el 1. Si quiero que sea cerrado en el x1, pongo el igual en el 0. Si quiero que sea abierto en los dos, pongo menor estricto en los dos. Si quiero que sea cerrado en los dos, pongo igual en los dos. ¿De acuerdo? Lo Vale. importante es que si te fijas, aquí ¿qué estás haciendo? Si en lugar de llamarlo 1 menos lambda y lambda le llamas p1 y p2, esto al final es un número real, un elemento, más un número real por otro elemento, ¿verdad? Si lo interpretas como elementos de Rn, que es lo que es realmente nuestro espacio euclidio, estás haciendo una combinación de qué tipo, multiplicando escalar por elemento, sumándole escalar por elemento, ¿verdad? Eso es una combinación que se llama combinación lineal, ¿verdad? Como hacíamos en álgebra lineal con los vectores, hacíamos combinaciones lineales de vectores. Y si te fijas, en esta combinación lineal no vale que estas componentes o estos escalares tomen cualquier valor, ¿cierto? Sino que toman valores que están siempre entre 0 y 1, ¿verdad? Pues esa combinación va a recibir un nombre concreto. Es decir, ¿nota? Los puntos x que cojamos de todo el intervalo cerrado x1, x2 se llaman combinaciones convexas de x1 y x2. ¿Vale? Entonces la pregunta natural es si este concepto de combinación convexa lo puedo extender a conjuntos mayores de puntos. Y para eso vamos a introducir lo que sería la definición de conjunto convexo. Es decir, definición sea S un subconjunto cualquiera de E sub n. ¿De acuerdo? Conjunto arbitrario. Entonces, decimos que yo, por ejemplo, escribiría antes Rn en vez de E sub n, ¿no? Pero bueno, el libro utiliza E sub n. Decimos que S es un conjunto convexo si para cualesquiera x1, x2 de ese conjunto S se tiene que cualquier combinación convexa, y eso significa que todo el intervalo x1, x2 es un subconjunto de S. ¿Vale? Por ejemplo, consideremos por simplificar y poder dibujar en SU2 los siguientes conjuntos o los siguientes subconjuntos S.
Hombre, ahí no, claro, si tú coges, yo qué sé, este segmento es convexo o no es convexo. Si tú coges Mm, dos puntos cualesquiera, el segmento que los une está contenido dentro de ese, sí, es que directamente es un segmento, ¿verdad? Entonces, este sí es convexo. Caso extremo. ¿Y si coges un único punto? Es que los únicos puntos que cojo, ¿cuáles son? el mismo. Entonces, en realidad, el intervalo formado por un punto y el mismo es Es lo un que punto. llamamos un intervalo degenerado, que es el conjunto formado por un punto. O sea Sí, que también es un conjunto convexo, ¿cierto? sí. Caso general. ¿Y si no coges puntos? ¿Y si coges el conjunto vacío? ¿Eso es convexo o no es convexo? Fíjate, para que no fuese convexo, tendría que haber dos puntos de S que no verificasen esta condición, ¿verdad? ¿Puedes Sí, encontrar dos puntos en el conjunto vacío que no cumplan esta condición? no, Porque no hay puntos, ¿verdad? O sea que exacto. por convenio o por la definición que tenemos aquí, el conjunto vacío es siempre un conjunto convexo. Bueno, venga, vamos a ir a cositas un poquito más complicadas, ¿no? Coge, no lo sé, mm, una semicircunferencia. Pero vamos a coger la semicircunferencia rellena. ¿Es un conjunto convexo? Porque para cualquiera dos puntos que yo coja, este punto, el segmento que los une siempre está dentro, ¿verdad? También puedes coger, Sí, es que cojo este extremo y este extremo, no pasa nada, siempre está dentro, ¿verdad? sí. Ahora, imagínate que tú coges una figura, o por ejemplo, no hay media luna. Voy a construirme una que sea, yo qué sé, esta figura rellena. No sé si puedo rellenar. ¿Qué pasa si relleno? Ah, mira, puedo rellenar la alubia esta. ¿Vale? La pregunta es, ¿esta alubia que tenemos aquí es un conjunto convexo o no? No. Es que si tú coges este punto, por ejemplo, y este punto, ¿qué ocurre? Que el segmento no está contenido. Deja punto fuera. Mierda. Entonces, esto es un conjunto no convexo. ¿De acuerdo? A mí, por ejemplo, en la carrera me explicaban los conjuntos convexos como aquellos que cuando les echabas agua no se quedaba el agua atrapada. Mientras que los no convexos, si le echabas agua, pues decía, ah, pues mira, pues por aquí se te queda el agua atrapada si llueve. También decir que esta definición era de cuando yo estaba en la ESO y demás, o sea que es intuitiva, no, obviamente no es matemática, pero bueno, nos sirve, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos más o menos nuestro concepto de conjunto convexo, estamos trabajando con conjuntos, ¿verdad? Entonces, sobre conjuntos hay ciertas operaciones que yo puedo hacer fácilmente, ¿verdad? ¿Cuáles son las operaciones básicas que podemos realizar sobre conjuntos? Las dos más básicas son Unión e intersección. exactamente. Entonces, queremos ver mm, qué comportamiento tienen los conjuntos convexos cuando realizamos ciertas operaciones sobre ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar un primer resultado que me da información sobre lo que ocurre. Y proposición, se verifican las siguientes propiedades. En este caso, sobre conjuntos convexos. Por un lado,
Voy a cambiar el orden conforme viene en el libro. La primera sería si S1 y S2 contenido en su n son convexos, entonces el conjunto, me mal doy, S1 intersección S sub 2 es un conjunto convexo. No solo eso, sino que si también considero el conjunto S1 suma con S2. ¿Quién es este conjunto S1 suma con S2? Es el conjunto formado por todos los elementos X1 sumado con todos los elementos X2, tales que X1 pertenece a S1 y X2 pertenece a S2. Este conjunto suma también es un conjunto convexo. No solo eso, sino que también, igual que considero la suma, puedo considerar la resta de estos dos conjuntos. ¿Cuál es la resta de un conjunto menos otro? Es coger elementos del primero x1, restarle elementos del segundo x2, pero hago todas las posibles restas. Es decir, con cada elemento x1 del conjunto S1 y cada elemento x2 del conjunto S2. Pues esta resta también es un conjunto convexo. Aquí, por ejemplo, es el motivo por el cual a mí no me gusta que en otras asignaturas de álgebra de primero se utilice este menos para designar la diferencia de conjuntos. Porque el menos es la resta de estos conjuntos, donde a todos los elementos de uno le resto todos los elementos del otro, que es distinto. Por eso utilizamos la barra inclinada para designar la diferencia de dos conjuntos, en el sentido de que a uno le quito los elementos del otro. Pero aquí no estoy diciendo al S1 le quito los elementos de S2. No, no. A los elementos de S1 le resto cada uno de los elementos de S2. ¿Vale? Y una pregunta, ¿por qué en lenguaje no se dan estas dos operaciones entre conjuntos? Porque Estas dos no últimas. nos hacen mucha falta para trabajar con ellas. Ah, Se vale. podían hacer perfectamente. Pero como no vamos a estar trabajando con sumas de conjunto como norma general, mientras que aquí sí, no hace falta que introduzcamos todas las posibles operaciones que podemos realizar sobre conjuntos. Es el único motivo. Vale. Ahora, podemos generalizar la intersección de conjuntos a no solo dos conjuntos, sino una familia arbitraria de conjuntos. Es decir, si la familia S sub i con i perteneciente a una familia de índices, que este conjunto i mayúscula puede ser finito o infinito, es decir, una familia arbitraria, y esto es un subconjunto, bueno, es una familia de conjuntos convexos, entonces la intersección para i perteneciente a la i mayúscula de todos estos conjuntos S sub i es convexo. Y no solo eso, sino que también puedo hacer una operación igual que sumado, yo puedo multiplicar un conjunto por un escalar. Es decir, si S contenido en sub n es convexo y cogemos un escalar lambda, mu, el que quiera, real, entonces el producto de mu por S, que esto es simplemente hacer mu por X, donde X es un elemento de S, es también convexo. ¿De acuerdo? O sea que tenemos también aquí otro
otra operación que puedo realizar sobre conjuntos convexos, ¿vale? Si te fijas en los conjuntos convexos, tú estás cogiendo dos puntos cualesquiera y estás viendo que la combinación lineal tiene que estar dentro, ¿verdad? Pero estoy haciendo únicamente con 2 puntos. La pregunta sería, ¿por qué solo me hacen falta 2 puntos? A lo mejor puedo generalizarlo a más de 2 puntos. Porque básicamente, si tú estás diciendo, si tengo mi conjunto y quiero que la combinación lineal de estos 2 puntos esté dentro, pero también quiero que si cojo este punto y este, la combinación lineal esté dentro, y que si cojo este y este, la combinación lineal esté dentro, al final es como decir, podría coger estos 3 puntos y exigir que cualquier combinación de esos tres esté dentro, ¿verdad? No Sí. tengo que ir 2 a 2. Puedo generalizarlo a combinaciones de más de 2 puntos, de 3 puntos, de 4 puntos, etcétera. Entonces, como tiene sentido esa generalización para trabajar con más de 2 puntos, primero vamos a introducir el concepto de una combinación convexa de más de 2 puntos. Definición. Sean x1, x2, hasta un cierto xm de nuestro espacio euclidio E sub n. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que nuestro punto. El libro llama Y, a mí no me gusta Y, lo voy a llamar X, la verdad. Que X perteneciente a R, bueno, a E sub n es una combinación convexa de los puntos x1, x2 hasta x sub m y existen escalares, por utilizar la misma notación del libro, que tampoco me gusta, pero bueno, p sub 1, p sub 2 hasta p sub m en R, tales que, primero, el punto X lo puedes expresar como la suma desde i igual a 1 hasta m de escalar por punto, ¿vale? Como básicamente que el x es p sub 1 x sub 1 más el p sub 2 x sub 2 más el p sub m x sub m. Segunda propiedad, estos números en realidad no tienen que estar en todo R, sino que los p sub i tienen que ser todos mayores o iguales que 0 para todo i desde 1, 2 hasta m. Y si te acuerdas, cuando hemos definido el intervalo cerrado y hemos dicho los puntos de mi intervalo cerrado son una combinación convexa, esos escalares que eran p sub 1 y p sub 2 los había llamado 1 menos lambda y lambda, ¿verdad? Y la condición había sido que la suma del 1 menos lambda y el lambda, del p sub 1 y del p sub 2, ¿cuánto sumaba? 1. Si ahora en lugar de 2 puntos tengo m puntos, lo que yo quiero mantener es que esa suma de los coeficientes, desde Era i 1. igual a 1 hasta el m de los p sub i, que eso siga sumando 1, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. De este modo, si te fijas, cuando tú estás trabajando con una combinación convexa de puntos, ¿qué estamos haciendo? Si tú tienes entonces puntos x sub 1, x sub 2, x sub 3, así hasta el que sea, el x sub 4, por ejemplo, la combinación convexa me va a dar todos los puntos que están dentro del polígono que tiene estos vértices, ¿verdad? Todo punto de aquí dentro va a ser una combinación convexa de esos puntos. Es decir, aquí dentro, todo punto. O sea, digamos,
la combinación convexa es un tipo de combinación lineal con unas propiedades. Exactamente, es una combinación lineal donde restrinjo cómo de A unas grandes son esos propiedades. coeficientes. Es Vale. decir, todo punto de dentro es una combinación convexa de x1, x2, x3 y x4. Ojo, digo de dentro, pero también puedo tener combinaciones o puntos en los extremos o en el borde, ¿de acuerdo? Que este punto de aquí también es una combinación convexa. Justamente en esos casos el coeficiente del peso del x2 y del x3 será cero. Y solo haré una combinación entre x1 y x4. Puede ocurrir perfectamente, ¿vale? Sí, pero bueno, que es toda la figura. Exactamente, incluyendo los bordes. Lo que pasa es que normalmente uno piensa siempre en lo que está realmente dentro, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que ahora puedo caracterizar que un conjunto sea convexo utilizando no solo dos puntos, sino utilizando más de dos puntos, ¿verdad? Teorema, lo que decimos ahora es que un conjunto S contenido en su n es convexo si y solo si, y esto es una caracterización, para todo m mayor o igual que 1, toda combinación convexa de m puntos cualesquiera de S está en S. Lo que estábamos diciendo antes, esa idea de decir, no, es que yo como compruebo... El dibujo este que no es convexo, ¿no? Pero bueno, para hacer una idea, decir, si yo hago un dibujo, ¿cómo compruebo que es convexo? El mismo. Tú decías, no, claro, es que tienes que coger este punto y comprobar que el segmento esté dentro, ¿verdad? Y luego tienes que coger otros puntos distintos, por ejemplo, este con este, y comprobar que el segmento está. Pero también puedes coger entonces ahora este punto con este y comprobar que el segmento está, ¿verdad? Y así sigues iterando el proceso. O tú puedes decir, no, voy a coger este punto, este punto, este punto, esos tres puntos y voy a comprobar que la combinación convexa de los tres, ¿y eso quién sería? El correspondiente triángulo está dentro, ¿verdad? O a lo mejor Sí. en lugar de 3 me apetece coger 4 y tendría un cuadrado, un paralelogramo, lo que sea, ¿verdad? Sí, bueno, facilita Que bastante no tengo que ir probarlo. segmento a segmento, puedes ir con subconjuntos realmente. ¿De acuerdo? Eso es lo importante que me está diciendo este teorema. Ahora bien, Independientemente de la forma del conjunto, del exactamente, da subconjunto. igual. Me refiero, es lo mismo probar que dos puntos cualesquiera el segmento lo contiene, a que tres puntos cualesquiera el triángulo siempre está, a que cuatro puntos cualesquiera ese polígono siempre está, o que cinco puntos cualesquiera ese pentágono siempre está, o que seis puntos cualesquiera, da igual, es lo mismo. Aunque, por ejemplo, una circunferencia. No, porque una circunferencia no se puede obtener a partir de m puntos, ¿verdad? Vale, vale, esa era mi duda. Claro, vale, vale. Porque una O sea, circunferencia tiene tienes que ser una un cantidad, polígono. una circunferencia lo pueden tener como una cantidad infinita de puntos, pero aquí tiene que ser Claro, claro. una cantidad fija, m. Esa es la diferencia. Vale, esa era mi duda. O sea, tiene que ser un polígono, a fin de cuentas. Exactamente, un polígono. Me da igual que tú digas, básicamente el teorema te dice, es equivalente que segmentos estén dentro a que polígonos estén dentro. ¿De acuerdo? Este es el sí, solo sí.
que está haciendo el teorema. ¿Vale? Vale. ¿Qué ocurre? Si te fijas antes, aquí hemos dicho que esta combinación convexa, ¿qué genera? Genera coger puntos, estos extremos, ¿verdad? Y coger cualquier combinación convexa, esta figura de aquí. Te fijas, por definición, por construcción, el conjunto que me da esta combinación convexa de 4 puntos debería ser un conjunto de qué tipo? Convexo, ¿verdad? Sí. Porque por construcción estoy cogiendo todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Bueno, pues vamos a ponerle nombre justamente a este conjunto que nos hemos construido aquí. Es decir, definición. Lo primero es que uno dice, bueno, si en lugar de puntos trabajo con un conjunto cualquiera, es decir, sea S contenido en S u n, un conjunto. Ese conjunto S puede ser convexo o puede no serlo, ¿verdad? Si no es convexo, ¿qué ocurre? Como teníamos en estos ejemplos iniciales, lo que ocurre es que hay una especie de trocito que le falta, ¿cierto? Oye, ¿y si yo añadiese ese trocito que le falta? Si Ajá. añadiese desde este punto a este punto todo esto así, entonces ¿qué ocurriría? Que sí tendría un conjunto convexo, ¿verdad? Entonces, de algún modo, a un conjunto que no es convexo, puede añadirle un trocito para que sí que sea convexo. Pues a eso vamos a llamarlo envoltura convexa. Es decir, se define la envoltura convexa de S y lo denotaremos por H de S a la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen AS. Es decir, el H de S se define como la intersección con I perteneciente a un conjunto de índices I mayúsculas S sub I, donde, ¿qué ocurre? Cada S sub I es convexo y el conjunto S es un subconjunto de S sub I para todo I perteneciente a nuestro conjunto de índices, ¿vale? Fíjate que hay una cosa guay, es que nosotros hemos visto propiedades de los conjuntos convexos, que si cada S sub I es un conjunto convexo, ¿cómo era la intersección arbitraria de conjuntos convexos? Convexo. O sea que la envoltura HS siempre es un conjunto Convexo. convexo, ¿verdad? Si S está en todos los S sub I, entonces el S está en la intersección de todos, ¿verdad? Es decir, el S está contenido en H sub S. ¿De acuerdo? Pero, claro, partimos de que ese no es convexo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, esto se define para un conjunto convexo cualquiera S, ¿verdad? Es decir, de este resultado, de esta definición, ¿qué obtenemos automáticamente? Proposición. De forma natural, uno dice, bueno, mm, dado S contenido en S sub n, se verifica, primero,
que a mí me da igual qué tipo de conjunto sea ese, ¿verdad? Pero seguro que H sub S es siempre convexo, ¿verdad? Seguro. Otra cosa que se verifica siempre, que el conjunto S, ¿dónde está siempre dentro? De H sub S, ¿verdad? Y además, H sub S es el menor conjunto convexo que contiene a S. Si no fuese el menor, si hubiese otro conjunto mayor que H sub S que fuese convexo y que conteniese a S, entonces tendría que estar en esta intersección, ¿verdad? Porque aquí están todos. Lo cual sería una contradicción, ¿cierto? O sea, si hubiese uno menor. Si hubiese uno menor que este H sub S, Ah, vale, sí, sí. un conjunto que estuviese contenido en H sub S que contuviese a S y que fuese convexo. Es que Entonces, ese HSS es pasaría a la ser. intersección de todos. En particular, ese nuevo conjunto tendría que estar en esta intersección. Pero entonces no podría estar contenido dentro de esto. Porque la intersección es siempre menor que cada uno de esos conjuntos. Aquí hay una parte importante y es que el S siempre está contenido en este conjunto H sub S, ¿verdad? Sí. Y al revés. Pues mira, resulta que si mi conjunto S es convexo, entonces, ¿qué puedo decir yo sobre la relación que hay entre el S y el H sub S? Pues que el H sub S, ¿cómo es? Igual a ese. Igual que el S. Claro, es que entonces no hay que añadirle nada, porque es que el propio conjunto S ya es convexo. ¿Cuál es el menor convexo? El mismo, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Realmente uno podría decir, S es convexo si y solo si H sub S es igual a S. Lo que pasa es que hay una implicación que siempre la tenemos, ¿de acuerdo? O sea, y el HDS lo construimos con todos los subconjuntos convexos Que contienen de, a S. que Si uno contienen de a esos ese. subconjuntos convexos es el propio S, pues claro, S intersección con cosas que lo contienen es siempre el más chico, ¿verdad? Sí. Que es el mismo, el S, ¿vale? En particular, teorema, la envoltura, bueno, dado S contenido en SN, se tiene que este conjunto H sub S está formado por todas las combinaciones convexas de puntos de S. Es decir, que me permite construir quién es el conjunto H sub S. Dice, no, es que claro, tengo este conjunto de aquí, ¿verdad? Lo que hemos hecho antes. ¿Cuál es el problema? Que si coges este punto y este punto, el segmento no siempre está contenido, ¿verdad? Vale, haz una cosa, añádelo. Es decir, coges esta figurita, le añades este segmento. Bueno, y si coges este punto y este punto, no está.
añádelo. Y si coges este punto no está, añádelo. Y así vas construyendo, añadiendo todos los puntos hasta que llegas a que si este es nuestro conjunto S, este conjunto de aquí es la envoltura convexa H de S. Eso es lo que me está diciendo. Lo hemos hecho con segmentos, pero lo podría haber hecho también con triángulos. Podrías haber dicho, no, coge este punto, añade el correspondiente triángulo. ¿Vale? Ya, añades todos de una. Que lo hacemos con segmentos y poco a poco. Ahora bien, en estos conjuntos S, en general, no tengo por qué tener un conjunto cualquiera, sino que puedo tener lo más simple posible, que lo más simple posible que sería, coge una cantidad finita de puntos, ¿cierto? Es decir, supongamos que ahora que tenemos una cantidad finita, vamos a llamarla x1, x2, hasta x sub k más 1 de puntos. Obviamente, el conjunto S formado por la unión desde i igual a 1 hasta k más 1 de estos puntos x sub i, vamos, básicamente el conjunto formado por x sub 1, x sub 2 hasta x sub k más 1 no es un conjunto convexo, ¿verdad? Oye, es que tú tienes aquí el punto x sub 1, tienes aquí el punto x sub 2, tienes aquí el punto x sub k más 1, ¿verdad? Ya, pero es que cada uno de estos puntos es convexo, por separado. Ya, pero aquí, en este conjunto, no tengo todos los puntos intermedios, ¿verdad? Es decir, todo esto de aquí me falta. Y todo esto de aquí me falta, ¿verdad? Y todo esto de aquí me falta. Y todo esto de aquí me falta. Y lo de aquí. Y lo de aquí. ¿Cierto? O sea que está claro el por qué no es un conjunto convexo, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos conseguir a partir de estos puntos un conjunto convexo? ¿Hay algo que me permita conseguirlo? La envoltura convexa, ¿verdad? Ujú. La envoltura convexa, ¿qué haría? Añade todo, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que cuando lo hacemos con un conjunto de puntos, esa envoltura convexa va a recibir un nombre distinto. Definición. La envoltura convexa H sub S de S formado por una cantidad finita de puntos, x sub 1 hasta x sub k más 1, recibe el nombre de politopo. ¿De acuerdo? Con esta figura que tenemos aquí, si tú dices, tengo mi punto x1, mi punto x2, mi punto x3 y el punto x4, supone que este es el conjunto S, entonces, ¿quién sería la envoltura convexa? El x1, el x2, el x3 y el x4 sería punta a los bordes, ¿verdad? Y también el relleno. Esto sería la envoltura convexa H sub S, que es lo que llamaríamos
politopo. ¿Hasta ahí bien? Oye, que en el ejemplo Sí, anterior, ¿esta envoltura convexa se llama también politopo? No, porque no has empezado con puntos finitos, ¿verdad? Has comenzado con un conjunto S. Entonces, pues esta envoltura convexa se llama H sub S. Lo llamo politopo cuando el conjunto S inicial era un conjunto de puntos finitos. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? sí, ¿Qué ocurre entonces? Que a esta envoltura convexa, cuando sepa exactamente cuántos puntos tengo, aquí es que hemos puesto exactamente k más 1 puntos, ¿verdad? Pues cuando sepa exactamente la cantidad, si tengo un buen comportamiento de estos puntos, porque oye, aquí no quita que tú podrías decir, ¿y si meto el punto x sub 5 aquí? Por ejemplo, esto es una cantidad finita de puntos, ¿verdad? sí. Como tengo la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos, el conjunto H sub S es un politopo. Y tú me dirías, el punto X sub 5 me sobra, en verdad, ¿cierto? Me Sí, sobra en el correcto. sentido de que la envoltura convexa de los puntos X1, X2, X3, X4 es la misma que la de los puntos X1, X2, X3, X4, X5, ¿cierto? Sí, Intuitivamente me está diciendo, hay un punto que depende linealmente de esto, porque este punto X sub 5 resulta que es una combinación convexa de los otros puntos, ¿cierto? sí. Si yo no tengo ese caso, si yo no tengo el punto X sub 5, voy a ponerle otro nombre al politopo. Voy a llamarlo simplex. Es decir, definición, sean x1, x2 hasta x sub k más 1 puntos de E sub n, pero tales que, si estos son puntos, el conjunto, por ejemplo, x sub 1, o bueno, el x sub i menos el x1, tal que i va desde 2, 3 hasta k más 1. Estos serían vectores, ¿verdad? Este conjunto es linealmente independiente. Es decir, tienes puntos, pero no hay vectores que dependan linealmente unos de otros. Entonces, la envoltura convexa H de este conjunto de puntos x1, x2 hasta x sub k más 1, sin esta condición, ¿cómo se llamaría? Como tengo una cantidad finita de puntos, se llama politopo. Como esos puntos son independientes, en lugar de llamarlo politopo, se llama K-simplex. No, será, si son, o sea, si son independientes es cuando es el politopo, ¿no? No, 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 no. Siempre se llama politopo. Sí, Esto es un politopo, pero este punto x sub 5 depende de los otros, ¿verdad? claro, pero entonces es linealmente dependiente de los otros. Cuando este conjunto sea linealmente independiente, se va a llamar K-simplex. Ah, claro, sí, vale, Cuando me es un recuerdo. poquito mejor porque no se puede conseguir ningún punto a partir de los otros, ¿vale? Vale, 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 vale. K-simplex o simplemente simplex. Lo digo porque en el libro no utiliza K-simplex, simplemente lo define como simplex y sin embargo, dos líneas después te dice un 3 simplex. Y tú dices, ¿qué es un 3 simplex? No, porque
te le ha olvidado la parte de K-simplex, ¿vale? Claro, si te fijas, nota, en el espacio euclidio E sub n no puede haber K-simplex con K mayor o igual que n más 1, ¿cierto? Es decir, no puede haber más de n más un vértices. ¿Por qué? Porque entonces los correspondientes vectores, ¿cómo serían? Habría uno dependiente. Habría, claro, estarías en un espacio vectorial de dimensión n y tendrías n más 1 vectores linealmente independientes. ¿Cómo va a ser eso? Imposible, ¿verdad? Y una pregunta, ¿el conjunto x sub i menos x sub 1 es el conjunto h de los puntos sin ese vértice que es... No, no, ¿No? esto es un conjunto de vectores. Es decir, tú imagínate, por ejemplo, que tú coges el conjunto x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, ¿verdad? Sí. Aquí estás construyendo entonces, ¿quién sería el xy menos x sub 1? Sería este vector de aquí, ¿verdad? Bueno, realmente al revés, ¿no? Sería final menos Vale, vale, origen, ¿no? vale. Este vector de aquí sería el x2 menos x1. Y este vector de aquí sería el x3 menos x1. Y este vector de aquí sería el x4 menos x1. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos puntos tengo? 4. 4. Si estoy en ESU2, si estoy en el plano, ¿verdad? Obviamente, este vector es combinación lineal seguro de estos dos vectores, ¿verdad? Porque en un Sí. plano, ¿cuántos vectores puede haber linealmente independientes? Como mucho 2. dos. Sí. No puede haber tres vectores linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, esto puede ser un 3 simplex que va, ¿no? Ah, vale, ya entendí. Es que me estaba confundiendo. Pensé que al K-simplex le llamabas al conjunto con el que era No, no, el K linealmente simplex, la dependiente. envoltura convexa, ¿vale? Vale, 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 Por vale. ejemplo, por construirnos alguno, veamos Vale, vale, estaba confundido. algunos ejemplos de K-simplex. Fíjate que los K-simplex dependen del espacio en el que estemos trabajando. Por ejemplo, en S1. S1 sería el espacio euclidio de dimensión 1, ¿verdad? Básicamente R. En R, el único espacio que puedes tener, el único simplex, es el formado por un punto, ¿verdad? O también puedes tener el conjunto formado por... Voy a ponerlo aquí. Si tengo un punto, este sería el punto x sub 1, ¿verdad? Esto es lo que sería un cero simplex. Los cero simplex es que son los más tontones porque, claro, porque solo es un punto, ¿verdad? No hay nada que hacer. El único vector de dirección, uno podría decir incluso, no tiene sentido que lo defina porque ¿cuál es el conjunto de direcciones de el conjunto formado por un punto? El vector nulo, ¿verdad? Es que el vector nulo siempre es linealmente dependiente. Entonces, bueno, el cero simples es como un caso que tú dices, no lo considero, ¿no? Pero lo ponemos por si acaso. Realmente lo que sí tendríamos sería el uno simplex. X1, X2. Solo hay un vector, ¿verdad? El que va de X2 a X1.
Luego, la envoltura convexa sería el segmento, ¿cierto? Esto sería H su 1 de el conjunto formado por X su 1 y X su 2. En este caso tendría todo el intervalo X1, X su 2. Y esto sería un 1 simplex. ¿Vale? Oye, y en el plano, en E su 2, hombre, es cierto que podrías tener el X su 1, ¿verdad? Que sería el 0 simplex, por así decirlo, ¿verdad? Y si cojo dos puntos, X su 1 y X su 2, esto seguiría siendo un 1 simplex. ¿Puedes construir un doc simplex? Es decir, puedes construir tres puntos X su 1, X su 2, X su 3. ¿El vector que va del X1 al X2 y del X1 al X3 son linealmente independientes? Sí. Como son linealmente independientes, la envoltura convexa, que sería no solo esto, ¿verdad? Sino esto, pero relleno, esta envoltura H de el punto X1, X2, X3, que es el triángulo, sería un 2 simplex. Porque, claro, o sea, lo que cuenta son los vectores para Exactamente. denominar. Obviamente, en el plano ya no puedo construir tres vectores linealmente independientes, ¿verdad? No, Por eso no puedo tener en E sub n un n más un simplex, un n más 2 simplex, un n más 3 simplex. ¿De acuerdo? Y por eso aquí se le ha puesto el k más 1 en vez de k para decir, si tengo k más 1 puntos, fijas 1 y construyes entonces k vectores, ¿verdad? sí. Por eso, en E sub n solo puede haber n vectores linealmente independientes. Entonces, como mucho puedes tener un punto más de n, es decir, n más un punto, pero más de n más un punto no puede haber. Porque la k hace referencia a los vectores linealmente independientes. Si hay n más un simplex, hay n más un vectores, habría n más 2 vértices. No puede ser. Que es lo que hemos estado viendo con estas construcciones que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Si te fueses a Vale. R3 o en ESU3, ¿qué tendríamos? El conjunto formado por un punto, ¿verdad? Que sería el 0 simplex. El conjunto formado por dos puntos, x1, x2, que sería el 1 simplex. El conjunto formado por tres puntos, x1, x2, x3, que esto Y sería el dos simplex. Y eso, entre simplex, ¿qué sería? una Una pirámide. pirámide con Exactamente. base 3. O Es, sea, con base de un triángulo. exactamente, tú dirías, tengo aquí el x1, tengo aquí el x2, tengo aquí el x3 y meto por aquí el x4. Pues sería esta pirámide aquí, obviamente toda esta pirámide rellena. Esto sería el 3 simplex. Y Y ya sería el no, volumen de la pirámide. exactamente, con volumen. Y ya no puedo aumentar a 4 porque no hay cuatro vectores linealmente independientes en R3. No. Bueno, y Ya, ahora sí no lo podríamos dibujar. ya, ya. ¿Vale? ¿Se entiende el proceso? ¿O cómo funcionan estos K simplex? Sí. Lo importante es que entonces podemos ver cómo se construye o cómo se caracteriza un elemento de la envoltura convexa. A partir de puntos puedo caracterizar cualquier conjunto. Es decir, teorema
imagínate que ahora en lugar de puntos cojo un conjunto cualquiera. Es decir, sea S subconjunto de E sub n. Puede ser convexo, ¿no? Entonces puedo calcularle su envoltura convexa, ¿verdad? Bueno, pues si tomamos un punto X de la envoltura convexa del conjunto S, entonces resulta que van a existen puntos x1, x2, no sé cuántos, los que me haga falta, ¿vale? Hasta un cierto x sub, pues si estamos en s n, puedo encontrar seguro n más un puntos de S, tales que S punto X resulta que lo puedo expresar como combinación convexa de esos n más un punto. Y eso significa que eso pertenece a la envoltura convexa de estos puntos x1, x2 hasta x sub n más 1. ¿Vale? Ojo, ¿qué significa esto en realidad? En realidad, lo que nos dice este teorema es que podemos encontrar siempre unos puntos x1, x2 hasta x sub n más 1 de S y unos escalares lambda 1, lambda 2, antes lo llamaba P, ahora lambda, a mí me gusta más el lambda, lambda n más 1 reales, tales que ese punto X justamente es una combinación convexa de esos puntos. Eso significa que lo puedo expresar como la suma desde i igual a 1 hasta n más 1 de estos escalares lambda sub i por esos puntos x sub i. Siendo esos escalares en realidad que verifican. Hombre, los escalares, aunque sea de R, en realidad sé que todos los sub i como son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Y además, ¿cuánto suman esos escalares? ¿Cuánto vale la suma desde i igual a 1 hasta n más 1 de los escalares lambda sub i que yo cojo para que sea una combinación convexa? Tiene que sumar 1. justamente 1, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Lo que estamos diciendo es que entonces todo punto que sea combinación, que esté en la envoltura convexa de un conjunto S, significa que va a haber ciertos puntos del conjunto que me permitan escribirlo como combinación convexa de esos puntos únicamente. ¿Vale? O sea, y eso es para todos los puntos de la. Exactamente. Del conjunto. Lo Ujú. que te quiere decir es que tú imagínate que aunque tú tengas un conjunto no convexo, ¿vale? Imagínate esto relleno, ¿no? Obviamente, este punto de aquí está ¿dónde? En la envoltura convexa, ¿verdad? Sí. Pues lo que quiero decir es que, oye, este punto no está en S. Este punto pertenece a la envoltura convexa de S. No pasa nada, tú vas a poder encontrar puntos. Ah, por ejemplo, mira, puedes encontrar este punto y este punto, de modo que este es combinación de estos dos. Ah, pues es verdad. O no, o a lo mejor no hacen falta dos. A lo mejor me hacen falta tres, yo qué sé. Pues puedes encontrar este punto, este punto y este punto. Y fíjate que el punto negro está dentro del triángulo, ¿verdad? Y está dentro del triángulo significa que es combinación convexa de esos tres puntos, ¿verdad? Pues también. Eso es lo que me está diciendo este resultado. Realmente me dice que puedes encontrar siempre n más un puntos.
que si estoy en el plano puedes encontrar 3 puntos. Es decir, si estoy en el plano puedes encontrar un triángulo seguro. ¿Vale? Es que solo me hace falta un segmento. ¿Vale? No hay problema. Es un caso particular de triángulo. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Sí, Con todo esto, vamos a estudiar ahora algunas propiedades que tienen estos conjuntos convexos. Algunas propiedades que llamaremos propiedades topológicas. Aquí es donde no me gusta tanto como viene explicado en el libro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Vamos a poner aquí propiedades topológicas. Realmente, si uno piensa en E sub n, hemos dicho que E sub n, ¿quién era? Era Rn dotado de un producto escalar, ¿verdad? Entonces, recordemos que E sub n era Rn dotado con el producto escalar euclídeo, que estaría dado por, o bien hay gente que lo pone con corchetes, ¿verdad? Y dice, pongo aquí un X, pongo un Y, ¿y esto qué significa? Hombre, que se nos olvide que el X es un punto que tiene n componentes, ¿verdad? X1, X2 hasta X sub n, ¿cierto? Y el Y tiene también n componentes, que serían I sub 1, I sub 2 hasta I sub n. Pues este producto escalar se define como componente a componente y voy sumando. ¿Vale? ¿Qué sabemos también de álgebra lineal 2? Que todo producto escalar induce algo que llamamos norma, ¿verdad? Es decir, la norma inducida por dicho producto escalar es, la norma la solemos poner con dos rayitas, x, y se define como el producto escalar de un elemento x consigo mismo elevado a un medio. Que en este caso concreto, esto es lo que sabemos de toda la vida, que sería la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más última componente al cuadrado, ¿verdad? ¿Hasta ahí ven? sí. Esto sería para cualquiera xy que nosotros cojamos de E sub n. Y esto sería para cualquier x que yo coja de E sub n. Existen otros productos escalares, existen otras normas, pero este es el producto escalar y esta es la norma con la que nosotros vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que este es el producto escalar y esta es la norma con la que vamos a trabajar, vamos a introducir lo que el libro llama un entorno de X, pero que para mí no es un entorno, ni para cualquier matemático, sino que es lo que se llama la bola. Pero bueno, solo vamos a hacerlo como viene en el libro. Entonces, definición, dado X punto de E sub n y epsilon mayor que cero, se define el entorno de X de radio epsilon como un conjunto que llamamos n, subíndice epsilon, y aquí x, y son todos aquellos puntos y de E sub n, tales que la norma que hay
del punto y menos x es menos estricto que epsilon. ¿De acuerdo? A mí no me gusta esto porque no me gusta la palabra entorno. Esto en realidad se llama, no entorno, sino bola abierta. No sé por qué lo quieren llamar entorno, porque el entorno es otra cosa distinta en general de esto, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada. Yo es verdad que esto lo llamaría bola de centro X y radio epsilon. Pero como el libro lo quiere trabajar con esta notación, pues lo hacemos igual que el libro. ¿Vale? De este modo, si te recuerdas de funciones de una variable 1, en R podíamos definir, o hayamos estudiado la topología de la recta real, ¿verdad? Y habíamos hecho una clasificación de los tipos de puntos que nos podíamos encontrar. Puntos interiores, puntos exteriores, puntos frontera, puntos de acumulación, puntos de adherencia. Definíamos el conjunto interior, definíamos la frontera, definíamos el cierre o clausura, definíamos el derivado o conjunto de acumulación, ¿verdad? Hacíamos una clasificación de los puntos de R en función del comportamiento que tenían con respecto a estos entornos, estos intervalos. Vamos a hacer lo mismo, solo que en Rn, es decir, en el espacio euclidio S sub n, en lugar de la recta real. ¿Vale? Entonces, estos entornos n sub epsilon de x, nos servirán para definir, por un lado, el concepto de punto de clausura. Punto interior. Y punto frontera. Hay más tipos de puntos, no nos hacen falta estudiar todos los puntos, simplemente algunos de ellos. ¿Vale? Porque también hemos visto el concepto de punto exterior y punto de acumulación. No nos hacen falta estos tres tipos de puntos, ¿vale? Y relaciones entre ellos. Entonces, dado un subconjunto S contenido en SN, diremos que un punto X de SN es, primero, un punto de clausura de S si, cuando tú coges el conjunto S y calculas el entorno de radio epsilon de ese punto X, sea cual sea el epsilon que tú cojas, para cualquier epsilon mayor que 0, la intersección de estos dos conjuntos es distinta del vacío. ¿De acuerdo? Ahora es donde viene la parte que no me gusta. Y es que el conjunto de todos los puntos de clausura de S se llama cierre o clausura de S y se denota mediante la notación que utiliza el libro. La verdad que es feísima. El libro utiliza, dice, bueno, pues como clausura es CL, pongo una C caligráfica, pongo la L y escribo S tal cual.
No con paréntesis. Todavía si hubiese un paréntesis lo podría entender. Pero escribe CLS, como si esto fuese cloruro de azufre. ¿Sabes? No. La notación habitual estándar es a la S le ponemos una raya encima como de complementario, que aquí significa clausura. O incluso otra notación, si quieres utilizar esto, es llamarlo, bueno, pues llámalo CL, pero mínimo ponlo entre paréntesis para saber a qué conjunto le estás calculando la clausura. El libro utiliza la notación con CL de S tal cual. A mí no me gusta. Vamos a escribir S con la rayita encima. En el examen, escribe CL de S si quieres. Pero que sepa que como notación es una bazofia. ¿Vale? ¿Hasta ahí Vale. bien? Sí. Otros dos puntos que nos interesa definir, punto interior y punto frontera, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con las nuestras definiciones. Diremos que es un punto interior de S si existe un epsilon mayor que cero, tal que el punto X está dentro de ese entorno. Obviamente eso siempre va a ocurrir, ¿verdad? Pero el entorno está completamente contenido en S. Entonces, el conjunto de puntos interiores de S se llama, pues como es natural, interior de S y se denota mediante, que esto otra vez donde no me gusta la notación, el libro que hace. El libro dice, pues yo escribo INT S tal cual, sin paréntesis ni nada. Esta es la notación del libro. Esa es la que no me gusta. La notación habitual es, ¿vale? Tú escribes interior de S, pero mínimo lo pones entre paréntesis para saber a qué conjunto le estás calculando el interior. O hay veces que por simplificar se escribe S con un circulito abierto encima. Yo pues entiendo que esto a lo mejor puede liar, pero bueno, mínimo ponerle unos paréntesis. ¿De acuerdo? Y por último, hablaremos de punto frontera, que es el tercer tipo de punto que nos interesa. Entonces será un punto frontera de S si para todo epsilon mayor que cero se tiene que cuando tú coges la intersección del conjunto S con el n epsilon de X, eso es distinto del vacío y la intersección del complementario de S es distinto del vacío. ¿Vale? Es decir que siempre hay puntos del conjunto n sub epsilon del entorno que están en S y fuera de S. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de puntos frontera de S se llama frontera de S y se denota por, de nuevo, la anotación del libro es cojo una F caligráfica y pongo el S tal cual detrás. Hombre, esa anotación tampoco me gusta. Pon mínimo un frontera, un algo, y entre paréntesis el conjunto S. Yo es que no entiendo la manía de no poner unos paréntesis y no indicar a qué le estamos aplicando cada cosa. Pero bueno, las anotaciones del libro son
Para la clausura, este CL de S sin paréntesis. Para el interior de S sin paréntesis. Y para la frontera, esta F caligráfica sin paréntesis. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, en el examen habría, si utilizo otra, por ejemplo, la que utilizamos en análisis, esa que Siempre que pones tú tú ahí. digas, oye, llamo INT paréntesis S al interior de S, ya está. Vale. Eso es importante, que tú digas, si no utilizo la misma notación del libro, indico a qué hace referencia mi notación. Fin de la historia. Exactamente. ¿Vale? Vale. En particular, decimos que S contenido en SUN es, utilizando esos conjuntos o esos puntos, un conjunto abierto si, ya lo voy a escribir con la notación normal, y el interior de S coincide con el conjunto S. Ojo, siempre se tiene que el interior de S es un subconjunto de S. Esta contención siempre es cierta. Cuando tengo una igualdad, digo que el conjunto es abierto. Estos son conceptos topológicos. Aquí no están, en esta asignatura no están completamente bien definidos los conceptos topológicos como tal, sino que se utiliza muchas veces como definición algo que en realidad es una caracterización. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un conjunto cerrado, la definición de conjunto cerrado es que el complementario es abierto. Pero hay una caracterización que es si la clausura, si S rayita, coincide con S. Ojo, esto no es la definición, esto es una caracterización, pero bueno, para lo que nos hace falta en esta asignatura nos sirve. Pero no confundamos definición con caracterización. Aquí siempre se tiene que el conjunto S es un subconjunto de su clausura. Cuando tengo una igualdad, digo que es cerrado, ¿vale? Pero repito, eso es una caracterización, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos relacionar estos conceptos de abierto y cerrado con los conjuntos que estoy trabajando, que eran los conjuntos convexos, ¿verdad? Bueno, tenemos un primer resultado, teorema, que nos dice, bueno, si S contenido en SUN es convexo y el interior de S es distinto del vacío, dados un punto de la clausura y un punto x2 del interior, entonces el punto o la combinación lambda x1 más 1 menos lambda x2, eso va a estar siempre en el interior del conjunto, sea cual sea el lambda que yo coja entre 0 abierto y 1. Que ni valga 0 ni valga 1, ¿vale? Por hacerme una idea, ¿qué estamos diciendo aquí? Que sea un conjunto convexo, me está diciendo, bueno, pues más o menos una figura tal que sí, ¿verdad? Este sería mi conjunto S. ¿Cuál es el punto x1 que tú coges de la frontera? Un punto, pues yo qué sé, este punto, el que está en el borde, ¿verdad? Este sería tu x1. ¿Cuál es el punto x2 que coges del interior?
Uno que no esté en el borde, el que te dé la gana, por ejemplo, este, ¿vale? Si cojo esta combinación, pero si impongo que el lambda en esta combinación sea siempre distinto de 0 y de 1, que sea distinto de 0 que me dice que no vas a conseguir nunca el punto x2, ¿verdad? Y que sea distinto de 1 me dice que no vas a conseguir nunca el punto x1, es decir, que vas a tener siempre puntos que están justo entre medias de x2 y x1. Pues todos estos puntos están en el interior del conjunto. Eso es lo que me está diciendo. Que ninguno de estos puntos que aparece aquí cae en el borde. ¿Vale? ¿Se entiende el teorema con este dibujo? Sí. En particular, aquí el hecho de que pidamos que el interior de S sea distinto del vacío es porque si el conjunto es convexo y el interior es vacío, ¿cuál es el único punto que verifica o el único conjunto ese que verifica eso? El conjunto unitario formado por un punto. Pero claro, si no hay puntos en interior, entonces no tiene sentido coger un punto del interior, ¿verdad? Simplemente que, bueno, que tenga relleno y que no sea un punto, ¿vale? En particular, obtenemos Porque una pregunta, en el ejemplo anterior que acabas de poner, en este dibujo. ese, claro, te refieres a que también es lo de dentro. Sí, sí, es que no lo he dibujado, o sea, es todo lo dentro, no lo he dibujado para no tacharlo Sí, vale, sí, sí. con, con lo que iba a poner y se viese bien el dibujito, ¿vale? Sí, sí, lo de dentro. Entonces, en particular, de este resultado obtenemos las siguientes consecuencias. Todo lo que voy a poner son corolarios, pero vamos a poner de forma menos matemática, simplemente como consecuencia poco a poco, ¿vale? Primera consecuencia. Bueno, si S contenido en su n es convexo, entonces el conjunto interior de S también es convexo. No solo eso, sino que si nuestro S contenido en su n es convexo y el interior de S es no vacío, porque tú dices, bueno, ¿y qué ocurriría aquí si el interior de S es el conjunto vacío? Ya hemos visto que el conjunto vacío era un conjunto que siempre era convexo, ¿verdad? Era el Sí. conjunto fácil. Entonces, si es vacío, no pasa nada, sigue siendo convexo. Y si es distinto del vacío, bueno, pues entonces se verifican tres condiciones. Condición primera, o tengo tres consecuencias. Igual que he visto que el interior es convexo, pues resulta que la clausura o cierre también es convexo. Segunda consecuencia, ¿qué ocurre o qué relación hay entre interior de S y a eso le calculo la clausura? ¿Qué relación tiene con el conjunto S? Es lo mismo que la clausura de S. Es decir, calcular la clausura del interior de S es lo mismo que calcular la clausura de S directamente cuando mi conjunto S es convexo. ¿Vale? Y si hago el otro orden, si en vez de hacer primero interior y luego clausura, hago primero clausura de S y luego calculo el interior de ese conjunto. Pero una pregunta.
La clausura es la frontera. No, la clausura es más de la frontera. La frontera sería, en este dibujo en concreto, la frontera es el borde únicamente, ¿vale? Ujú. La clausura es el borde con el relleno, mientras Vale, que el vale, vale. interior sería simplemente el relleno. En este dibujo, ¿vale? Es decir, que Vale, vale. aquí sería frontera de S, sería igual borde. Clausura de S sería borde, relleno. Interior de S sería el relleno, pero sin borde, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, lo que me está diciendo el teorema es que cuando el conjunto es convexo, claro, si tú a este conjunto le haces la clausura es, le añades el borde, ¿verdad? Sí, Que es lo mismo que si se le añade directamente, ¿cierto? sí. Eso es lo que no entendía. Y lo mismo es, si a esto que no tiene borde le calcula, o al conjunto S, tú imagínate que tu conjunto S fuese, lo vamos a poner, ¿no? Pero tú imagínate que tú dices, mi conjunto S es este conjunto, ¿vale? Pero este trocito no tiene borde, ¿vale? Y es todo relleno, ¿cierto? Obviamente este conjunto S es un conjunto convexo, ¿verdad? Sí, Si calculas el interior de esto sería quitar todo este borde también, ¿cierto? sí. Y una vez que has quitado también este borde, ahora añade a toda la figura el borde completo. Claro, ¿quién sería hacer interior de S? El interior de S sería hacer este trocito y todo esto relleno, ¿verdad? ¿Y quién sería entonces el interior de S, pero clausura? Ah, sería añado este borde y añado este borde, ¿verdad? ¿Y quién sería la clausura de S? Este borde ya lo tenía S, ¿verdad? Solo me hace falta añadirle el borde de arriba. Ah, pero ¿cómo son estos dos conjuntos? Iguales, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Lo mismo ocurre con el interior de S clausura. Que si tú coges ahora S clausura y le calculas el interior, sería, coge todo esto y quita todos los bordes, ¿verdad? Oye, pero este conjunto y este de aquí arriba, ¿cómo son? Iguales, ¿verdad? Porque en S clausura has añadido todos los bordes. En el interior quitas todos los bordes. ¿Es que el S tenía este borde menos? Bueno, da igual, pues es lo mismo que si simplemente calculo el interior de S, ¿cierto? Me da igual que tú añadas todos los bordes y luego los quites todos, o que no añadas, simplemente los quites todos, ¿verdad? Lo que está diciendo esta tercera parte es que da igual lo que añadas, se va a quedar igual cuando los quites todos. Y aquí, en el segundo me está diciendo, da igual lo que quites con el interior, porque al hacer clausura se va a añadir todo, ¿vale? Me da igual que lo quites o no. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Estas son las relaciones fundamentales que me interesan sobre el comportamiento que tienen los conjuntos convexos con lo que llamamos cierre o clausura e interior, ¿vale? Lo importante es que siempre que tengamos conjuntos convexos, tanto interior como clausura van a seguir siendo conjuntos convexos. Que eso nos va a hacer falta para la segunda parte de lo que es la sección 3, cuando ya nos vamos a meter a estudiar conjuntos convexos muy concretos que son los que me generan nuestras desigualdades en el problema de optimización.
Esta primera parte introductoria me dice cuál es el comportamiento general que tienen los conjuntos convexos, tanto en cuanto a la envoltura convexa, cómo se consiguen con puntos, lo que hemos llamado politopos, y el caso súper guay, que es el del K-simples, que me dice mis puntos son independientes, por así decirlo, a las propiedades topológicas que tienen esos distintos conjuntos convexos cuando hacemos operaciones de suma, resta, intersección, multiplicación, que van a ser las operaciones que vamos a hacer con nuestras desigualdades. Por eso me interesan esas operaciones en concreto sobre los conjuntos. Y con todo esto ya vamos a ser capaces de estudiar las desigualdades el próximo día, que nos van a dar unos conjuntos muy especiales que llamaremos poliedros más adelante. ¿De acuerdo?